el Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Omnipotente Dios que habita en gloria y en todo lugar, toda la gloria, Señor, le damos y agradecemos porque nos permite una vez más, Señor, estar reunidos con su pueblo. Muchas gracias, Señor, por la licencia de vida que nos ha dado, que hemos llegado a este lugar. Señor, hemos venido porque, Señor, necesitados somos siempre de su luz, de su palabra, de su consejo en nuestras vidas. Señor, todavía no estamos donde debemos de estar. Todavía no somos lo que debiéramos de ser. Señor, pero pedimos misericordia y pedimos su gracia y pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Y también pedimos que su palabra ilumine nuestras mentes. Su palabra, Señor, transforma nuestros corazones para que, Señor, seamos, Señor, vidas cumpliendo con el propósito de su voluntad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque todavía en tu misericordia nos hablas y nos enseñas. Ilumínanos, Señor, en esta hora. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando cada corazón. Que sea tu Santo Espíritu, mi Padre, obrando y ministrando cada vida que está aquí en esta noche. Señor, también oramos por los que están en sus hogares. Aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, han de escuchar esta palabra. Pedimos, Señor, que sea recibida para que sea hecho el milagro en todo aquel que escucha, Señor, su consejo. Muchas gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. Y usa mi vida, Señor, que lo que, Señor, quieras que hoy, Señor, suceda en nuestra vida, que lo hagas conforme a tu perfecta voluntad. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Y hoy, hermanos, hemos puesto como tema, hermano, el efecto de la palabra. Y cuando decimos el efecto de la palabra, es que la palabra tiene poder para hacer cambios. La palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. La palabra de Dios tiene efecto tan grande, hermano, que cambia el corazón, que transforma nuestra manera de pensar. Que podemos hasta dejar de amar lo que amamos antes sin Cristo. Y que podemos llegar a amar lo que hay que amar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la palabra nos habla en esta noche. Y en lo cual, hermano, Hechos le llaman la historia de la iglesia. O el desarrollo de la iglesia. Esto tiene que ver con nosotros. La iglesia que empezó en Pentecostés. La iglesia que comenzó después de que Jesucristo había ido al cielo. Esto es tan importante para nosotros. Si nosotros con la ayuda del Señor podemos recibirlo hoy y podemos entenderlo o seamos iluminados. Seamos alumbrados, hermano, y eso no se trata del predicador. Tampoco se trata, hermano, de lo bueno que habla uno o de lo malo, sino se trata de la obra del Espíritu. Aquí es la obra del Espíritu. Hermano, porque hay personas que quieren cambiar a las personas y se han visto que son inútiles para hacerlo. Porque nadie más cambia a las personas. Solamente Dios con su poder. Y hoy, hermano, vemos el desarrollo o el nacimiento de la iglesia. La primera iglesia. Donde nuestra cita bíblica dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Okay? ¿Con dónde comienza la iglesia?
¿Dónde comienza la vida cristiana? ¿Dónde comienza la vida espiritual? Porque la vida espiritual, hermano, no sucede porque uno tenga un conocimiento o quién es Dios, sino la vida espiritual comienza cuando el Espíritu, Dios mismo, y les abrió el entendimiento, dice la palabra. Cuando Él abre, eso es lo que debemos de anhelar nosotros. Si hay alguien en medio nuestro que dice, yo no comprendo, yo no sé, yo no entiendo, yo soy parte de la iglesia, pero en realidad no comprendo, debemos de pedirle al Señor que el Espíritu abre nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor. Hermano, hay una actitud que podemos decir de los hermanos, ¿verdad? Donde dice la palabra que el mensaje de Pedro era que se arrepintieran. En los versículos, hermano, 37, vemos la actitud de ellos. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír el mensaje es compungimiento de corazón. ¿Okay? Hay personas, hermanos, que escuchan la palabra y saben la palabra, pero en realidad solamente les gusta. Cuando tú abres, hermano, la página de Facebook, yo no siempre me meto ahí, pero en veces. Porque les voy a mentir, si no, a veces. No pongo nada, solo yo checo la iglesia. No pongo nada porque siempre y cuando creo que nada es importante si no es Dios. Entonces cuando miramos Facebook, y yo conozco personas que no van a ninguna iglesia, que no se congregan, que no, pero hermano, postean cosas de Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿sabrán lo que están haciendo? Te lo digo. Les habla, congréguense, busquen a Dios, no quieren nada. Pero ahí ponen, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Ya? Lo pone. Entonces uno como que se contradice, ¿verdad? Como que me gusta, pero no quiero. Pero vemos lo que sucede en la vida del creyente verdadero. El creyente verdadero es lo que vemos en Hechos. Yo no quiero compararlo a usted ni conmigo, los primeros cristianos, pero cómo ellos pudieron ser vencedores. Pero cómo pudieron ellos, hermanos, llevar a cabo, hermanos, capaces de ceder su vida, de poner su vida para dar testimonio de Cristo. ¿Cómo? Bueno, la palabra dice, verso, hermano, ya le mencioné lo que se compungieron de corazón, y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, amados, el versículo número 41 dice, así que los que recibieron su palabra, recibir su palabra conlleva, hermano, resultados. Tiene que ver resultados. La Biblia así lo muestra. Tiene que tener resultados. Hoy, hermano, en medio nuestro hay teólogos, hay estudiosos, ¿verdad? Es buenísimo. Pero vemos la iglesia, hermano, dice la palabra que los que recibieron la palabra fueron, número uno, su obediencia, se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos recibieron la palabra? ¿Pero qué hicieron ellos? Cuando dice la palabra, se añadieron. O sea que no eran parte de la iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona recibe la palabra? ¿Ok? Eso es, estamos hablando de la iglesia. No diga usted, ese es del Antiguo Testamento. La iglesia. Cuando uno recibe la palabra, una evidencia, se bautiza. 2, y número 3, se
se mueve de su lugar y se une ¿con quién? Con los que alaban a Dios. Se unen con los de corazón sincero. Se unen con los que invocan al Señor. Ellos se añadieron. Diga añadir. Se agregaron. ¿Qué pasa cuando somos nada más 3 y vienen otros 2? Se añadieron 2. Pero ¿qué es lo que pasó? Recibieron la palabra. Oiga, no solamente 3,000 habían ahí. Hay algunos que no recibieron la palabra. Pero los que recibieron, hermano, usted tiene que tener un poquito de pensamiento, un poquito de pensar. Por ejemplo, hoy hay personas que dicen que son cristianos, pero están en otras cosas ahorita mismo. ¿Me entiende? Y algunos tristemente tienen un argumento, según ellos. Pero la palabra dice la primera evidencia que sucede en una persona es que deja lo que está haciendo o el estilo de vida que lleva, la vida incrédula, y viene y se añade a que si antes hacía otras cosas, ahora se ha añadido con los que creían en Jesucristo. Entonces no se me vaya. Recibieron. Cuando uno recibe, sucede algo en su vida. Se bautiza, obedece. Bautizar es obediencia. Y se añadieron como 3,000 personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y siempre yo le pido a Dios. Dice la palabra y nos dice que lo que está escrito para nuestra enseñanza. Que para que yo porque yo lo miro, hermano. Hay personas que están con nosotros, pero en sus palabras están en contra de nosotros. ¿Me entiende? Es como las parejas o el matrimonio. A veces uno jala por un lado y el otro jala por un lado. Se ve que no estamos juntos, estamos divididos. Y aunque nos dormimos juntos, y aunque nos abrazamos en la noche, pero estamos divididos. ¿Por qué digo dividido? Porque lo que quiere hacer el varón no quiere la esposa. Y lo que quiere hacer la esposa no quiere el varón. Entonces, ¿qué es lo que hay? División. Están en una sola cama, comen en una sola mesa, se van en un solo carro. O sea, están juntos. Pero muchos están juntos, pero divididos. Y muchas veces así pasa. Estamos en una casa. Porque la casa, este templo donde nos reunimos, donde se reúne ¿qué? Toda la iglesia. Pero de la iglesia hay personas que verdaderamente, hermano, son y se sienten y creen y se esfuerzan y darían lo que sea porque son de la iglesia del Señor. Pero hay otros que dan lo que les da la gana y si no, no. Como decir, no asumir responsabilidad. No asumir, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Ahora uno entiende. Yo, hace unos días, ¿verdad? Orábamos por unas personas allá en Cleveland y pasaron al altar y pues quieren ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que, hermano, debemos de entender que cuando uno se congrega en una iglesia, primeramente debe amar al Señor y también debe amar la obra del Señor donde Él está. Y amar la obra de Dios no es solamente ser miembro, venir a sentarse, sino que tener los mismos anhelos, tener los mismos deseos, perseverar en las oraciones, tener comunión unos con otros. Hermano, es como llegar a ser un solo cuerpo. Aunque somos muchos, dice Pablo, pero somos un solo cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, como 3,000 se añadieron, hermanos. ¿Qué es lo que hizo la palabra? Hizo cambios en la vida. Recibieron la palabra. Hermanos, el pueblo se regocijó en la palabra. Y vemos lo que sucede cuando recibieron la palabra.
Un pueblo que comenzó a perseverar. Un pueblo que fue conmovido. Un pueblo, hermano, que se unió al ministerio de los apóstoles. Se unió. ¿Me está escuchando? Se unió. Se hizo uno solo. Imagínense. Podemos decir cuántos eran, hermanos, los que estaban en el aposento alto, los que recibieron el Espíritu, dice que eran como 120. Pero a los 120 de un solo vinieron 3,000, que la palabra de Dios los atrajo, los cambió. Imagínese usted, hermano, si el Espíritu de Dios obra en usted y en mí, no vamos a caber aquí, porque vamos a llevar vida a otras vidas. Pedro en su predicación vinieron 3,000. Pero estos 3,000 no solamente, bueno, me gustó lo que predicó, me quedo aquí, vengo cuando quiero. Está bonito lo que habló, pero tengo otras cosas más importantes que hacer, pero ya soy parte. No. Vemos lo que el efecto de la palabra de Dios, porque es la palabra que predicó Pedro. Cuando usted lee lo que empieza el apóstol Pedro, desde los versículos, hermano, después del derramamiento del Espíritu, empieza él su discurso en el capítulo 2, verso 14, y cita todo el Antiguo Testamento. Menciona todo el Antiguo Testamento, y aquellos se compungieron y recibieron la palabra. Amado, recibieron la palabra. Mire lo que pasó. Se convirtieron parte de la iglesia verdadera. Se convirtieron a ellos. Recibieron la palabra de Dios. Una revelación del mismo Dios. Dios reveló a sus discípulos. Se reveló a sus discípulos a través de Jesucristo. Y ahora ellos, hermano, reciben la palabra, se convierten a la iglesia. Bendito sea el Señor. Debemos de notar, hermano, la palabra dice recibieron. Una verdadera iglesia, un cuerpo genuino de creyentes, no solo oye la palabra, no se conforma con estar presente o unirse a las multitudes para ver lo que pasa o sucede. No se sienta con mentes que están vagando, ni corazones cerrados. Una verdadera iglesia recibe la palabra de Dios y le da la bienvenida a la palabra. Cree la palabra, practica la palabra, experimenta la palabra, guarda la palabra, desea la palabra, se regocija en la palabra. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2, primera de Pedro 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo que debe de desear uno? Están aquí, amados hermanos. ¿Qué tú debes de desear? Aprende hoy. ¿Qué debo de desear yo? ¿Qué debe de desear usted? Míreme acá, hermano. ¿Cuál es tu deseo tú? ¿Cuál es su deseo? Hoy hay mucha gente en las iglesias, quiere ser todo, pero no desea la palabra. Quiere como tener aparentemente un crecimiento, pero no hay crecimiento. Porque no va a haber crecimiento si no es que tú recibes la palabra y anheles la palabra. ¿Todavía están aquí, iglesia? Y yo no sé cómo vives tú. Yo no sé cómo usted camina. A lo mejor usted es cristiano y de repente se lava el rostro, se peina y se viene a sentar aquí. ¿Cómo vas a prosperar en tu vida espiritual? La iglesia, hermano, llevó, hermano, a impactar vidas. Este es el comienzo de la iglesia.
donde hicieron grandes cosas, pero uno de los que la palabra de Dios nos da es el recibir la palabra. Sépalo hoy, si tú no recibes la palabra, tú vas a ser una persona que se va a mantener en una condición en crisis espiritual. Ellos recibieron la palabra, hermanos. Esta es una palabra muy importante. Recibieron la palabra. Por supuesto, no todos los que están ahí, porque dice como unos 3,000. Algunos estaban presentes por razones equivocadas. Otros tenían la mente cerrada. Otros tenían otros intereses. O otros quizás rechazaban la palabra, como pasa hoy en día. Otros rechazan. Solo les gusta lo que a ellos les llama la atención. Yo creo que si esta palabra está escrita, hermanos, es que nosotros no hemos visto cómo poder crecer. ¿Estás aquí? ¿Cómo crece uno? ¿Qué es lo que dice Pedro en su primera carta, en su capítulo 2, verso 2? Para que por ella, ¿cómo voy a crecer yo? ¿Cómo vas a crecer tú? A su nombre sea la gloria. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo vas a crecer? Hay gente incluso dice que es madura, pero no es mentira. ¿Cómo lo podemos ver? Por su forma. En el versículo, hermano, que hemos leído 41 y 42, solo en el verso 42 vamos a estar hoy. Y nos vamos a dar cuenta que es ser un cristiano. Cristiano bíblico. No cristiano como quiere, como caiga. ¿Qué dice Pedro? Para que por ella crezcáis. Lo vamos a pedir otra vez que lo pongan ahí para que uno dice, ¿cómo yo voy a crecer? A su nombre la gloria. Para que por él, ¿qué dice? Desear como niños recién nacidos la leche ¿qué dice? Espiritual. No adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Alguien sabe qué es crecer? Usted y yo debemos de anhelar crecer en nuestra vida espiritual. ¿Pero de qué forma? Los que recibieron la palabra se añadieron como 3,000. Y aquí dice para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, iglesia. Bendito sea el Señor. Hermano, unos rechazan la palabra, rehúsan la palabra, rehúsan en creerla. Pero los que reciben la palabra, vemos aquí en Hechos, se convirtieron en el primer cuerpo de creyentes. La primera iglesia. Se añadieron como 3,000 almas. Aquí en Hechos mismo, 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Mire, vamos a ver aquí otro número. Creyeron. Y el número de los varones, Padre, ¿se da cuenta? Quizá allá habían 10,000. ¿Cuánta gente está en el mundo perdida, hermano? Cuando creen, se dan cuenta que están en un tipo de vida de espanto, en una vida que donde no debían de estar. Hay personas que se sienten cómodas en su manera de pensar, pero cuando reciben la palabra se dan cuenta y corren a unirse con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Imagínate, como 5,000. Como 5,000. Ahora esto nosotros, hermanos, debemos de llevarlo a nuestra vida. Verdaderamente que lo que nosotros necesitamos aprender de la iglesia, y no lo mando a aprender a usted, que vaya a aprender de tal hermano o de tal hermana o de lo que dice tal hermano, o aún de lo que yo digo. No, aprendamos de la iglesia.
la iglesia del principio. La iglesia que comenzó. ¿Y qué es lo que vemos en esta iglesia? Dice la palabra en el versículo número 42. Ya vea usted estos 3,000 hermanos. No se vaya de recibir la palabra. Toma en cuenta su número 1. El efecto de la palabra. Verso 42. Y perseveraban. Perseveraban. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona recibe la palabra, deja y se agrega al cuerpo de Cristo? Y después, no es ya que es más que se queden allá a saber. No, sino ellos, hermano, comenzaron a perseverar. Alguien dice gloria a Dios. Los creyentes, los primeros, primitivos, perseveraron. Hermanos, número 1, la palabra lleva esta acción o llevó esta acción en sus vidas. ¿Ok? Usted es parte de esa iglesia, pero usted no son ellos, no somos nosotros, son ellos, pero de ellos podemos ver nosotros por qué hubo avance. ¿Me entiende, hermano? Es como muchas horas, hermano, ¿cómo? Vea usted un hermano próspero y usted trabaja lo mismo con él. Usted dice, hermano, ¿cómo le hizo usted? Dígame, porque yo pues, no me va bien como usted. Y tal vez le dice y otros no le dicen, hermano, que mire cómo salga. No, pero el Señor los dejó escrito la palabra. Porque uno debe de entender por qué está en fracaso, por qué está estancado. Y debe de pedirle al Señor que abre su mente y su corazón. Entonces, número 1, verso número 2, el efecto de la palabra, perseverancia. ¿Estás aquí? Perseverancia. Hermano, la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Seguir adelante. Hermano, ay, es que me llegó una lucha, me llegó una prueba. Dice que es parte de la iglesia, pero su prueba y su lucha y su problema lo alejó de Dios. Eso no es una persona que ha recibido la palabra. Una persona que ha recibido la palabra tiene motivos para mantenerse firme. Tiene motivos para proseguir hacia adelante. Y no que cantamos en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo cantar. Pero la Biblia nos dice que al recibir la palabra sucede en la vida de la persona que tiene, y esta es obra del Espíritu, a perseverar, seguir adelante, perdurar. ¿Qué es perseverar? Seguir adelante, perdurar, persistir, no darse por vencido, no retroceder, no desaparecer, no, hermano, detenerse. Eso es obra del Espíritu por recibir la palabra de Dios. A nosotros nos enseñaron y dicen, muchas personas quieren que Dios use sus vidas. Y de verdad Dios quiere usar sus vidas. Dios, porque Dios nos hizo para su gloria. Pero muchas personas, hermanos, ni siquiera leen su Biblia. Dice, Dios, úsame. ¿Para qué te voy a usar, mi hijo? Es como los que cantan. Si el que canta no practica, no va a avanzar. Pero si practica. Yo he escuchado, por ejemplo, yo no sé nada de cantar, pero dicen, se practica, claro, dice, no hay voz fea. Uno dice, es que yo soy mi voz es fea. No, no es feo. Lo que pasa es que dice que no lo sabemos usar. Es como uno que tiene una guitarra ahí, nos dan a nosotros, no sabemos ni nada, pues es feo que no sabe hacer nada. Entonces tiene que practicar la persona, hermano, que Dios quiere que lo use. Debe de aprender.
escudriñar la palabra de Dios. Y entonces nos decían a nosotros, pero a mí no se me queda nada. Decimos nosotros. ¿A cuántos se les queda, hermano? ¿A cuántos se les queda? Tal vez se te queda lo malo. Pero la palabra siempre uno lo repite 3 veces y repito otra vez, ya se le olvidó. Repito otra vez, ya se le olvidó otra vez. Yo encontré una manera, es que alguien lo diga y yo lo escucho. Se me queda. Cuando un predicador dice un texto, algunos de aquí los hermanos dicen un texto y digo, lo capturo en el aire y sí se me queda grabado. Porque a veces usted tiene que buscar la manera de cómo aprende. Si no aprende usted leyendo, entonces dígale a alguien que lo lee por usted y usted agárrelo. Pero volviendo, y decía el maestro y nos decía el hermano, ¿cómo Dios te va a usar? Pues no se me queda nada, no se me queda nada. Usted lee la palabra, escudriña la palabra. Y cuando lo va a necesitar, el Espíritu lo va a traer, dice. Nos daba a nosotros un consejo. Como que, hermano, es como usted en su teléfono. Tiene muchas fotos y alguien le pregunta, necesito una foto. Y usted, ahí está. Y muchas veces así pasa con nosotros. Uno solamente ocúpese en la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. En el momento, Dios, su Santo Espíritu, trae esa palabra. Ahí está guardado. Mire, si tiene eso sucede en la vida. Mire, la iglesia, número 1 dijimos, por lo menos dijimos 4, hermano, resultados de recibir la palabra. Dijimos número 1, perseverar. Usted queda claro hoy que una persona que recibe la palabra, hermano, yo he visto personas y da tristeza decirlo, gente cobarde, gente que se han ido, hermano, dicen que amaban a Dios, dicen que estaban con nosotros y de repente se apagó sus luces y se desaparecieron. Y no estoy hablando de otro lugar, aquí. ¿Dónde están? Tal vez ustedes se preguntan, ¿qué pasó? Si cantaban, si dirigían, si hacían tal cosa. No eran verdaderos. No eran verdaderos simplemente, porque la palabra dice, uno de los resultados de recibir la palabra verdaderamente es que perseverar, hermano. Sepa hoy tú, un día que tú te corres, es que no eres un verdadero. Sí, es bueno que el Señor nos da esta palabra hoy. Cuando se te entra la cobardía, dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Hay que estar valiente, Padre mío. Si en el trabajo, hermano, yo recuerdo, lo ofenden a uno, lo insultan a uno, le dicen a uno de todo. Y ya regresar mañana otra vez como que no los quiere ver, pero pues se va uno. Imagínate, solo porque te pagan tus, ¿cuánto? Ahorita los que ganan a 20, a 30. En ese tiempo nos pagaban a 5, 15 a nosotros. Y todavía nos humillan, hermano. Mire, y uno dice, ya no voy, es que ahí son muy malos. Pero hay necesidad. Bueno, uno se va. Para la vida cristiana no vas a depender quién te anime, quién no te anime, quién te mira bien, quién te mira bonito, quién se ríe contigo, quién no se ríe contigo. Tu vitamina y alimento es la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios. Entonces, los verdaderos, oiga, los verdaderos hermanos no dicen que yo soy, no dicen. Esos son los que perseveran. Son los que perseveran. Entonces, la palabra, el efecto de la palabra, los que recibieron, perseveraban. ¿Podemos decir, hermano, perseveraban? Ok. Estamos aprendiendo de ellos. Tu condición tuya, Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero vemos de la iglesia, ellos, que los que recibieron la palabra, oh Dios mío. Dios le dice, Señor, gracias, Señor, por su palabra. Perseveraban. ¿Ok? Entonces yo dije, ¿qué es perseverar? Seguir adelante. Aquí hay una palabra original o griega, ¿verdad? Que a veces yo no lo menciono porque cuesta decirlo. Pero eso es lo que quiere decir. Me pongo los lentes, hermano. Es una palabra que se lee así, proscaterontes. Seguir adelante, perdurar, persistir, no darse por vencido,
no retroceder, hermano, no desaparecer, no recaer. Eso es perseverar. Número 2, ¿qué es lo que hace la palabra? Dice, perseveraban ¿en qué? Diga doctrina. Oh, no ponen la suya propia. Amén, hermanos. Esta es la iglesia. Perseveraban. Y 2, en la doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra es didache, la enseñanza, la instrucción de los apóstoles. Eso incluye tanto lo que Cristo enseñó como su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación. Son las mismas enseñanzas e instrucciones que aparecen en el Nuevo Testamento que los discípulos describieron a varias iglesias y grupos de creyentes. Entonces, ¿qué es doctrina? Perseverar en la enseñanza. ¿Podemos repetirlo? Pero eso es el efecto de la palabra. Pero no que digas tú, amén a este, amén al otro. No, hay una enseñanza del Señor. La enseñanza no tiene variantes. Hay solo un mensaje. Solo una palabra que salva y debe de arraigar y fundar al pueblo del Señor. La palabra del mismo Dios, el mensaje del Nuevo Testamento. Hermano, las personas que se salvaron necesitaban fundarse en la fe, en el único mensaje capaz de fundarlos. Fue el mensaje que se encuentra en esta palabra. Fue aquel mensaje y aquella doctrina lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Como les dijo el Señor en el capítulo número 28 y en su versículo número 19, versos 20, Mateo 28, 19 y 20, les dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, nosotros debemos de rogarle al Señor. Mire, tú tal vez puedes decir ahora, yo entiendo las Escrituras. Yo entiendo. Bueno, cambiemos la expresión. ¿Estás perseverando? ¿Estás en la doctrina, en la enseñanza? Eso es perseverar. Debemos de pedirle al Señor, como dice la palabra, Lucas, en el capítulo número 24, versos 45 y 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué maravilloso, hermanos. El mismo mensaje. ¿Cuál es? ¿Usted cree que Jesucristo vino? ¿Usted cree que Él resucitó? ¿Usted cree que Él ascendió? Nosotros, hermanos, tenemos esta palabra que dice, perseveraban, no cambiaban de enseñanza, estaban en la enseñanza del Señor Jesús. Eso es muy importante, que todos nos damos cuenta de lo que es el efecto de la palabra. Perseverar, permanecer en la enseñanza. Y número 3, comunión. Comunión. Otros dicen, yo persevero, pero no tienen comunión unos con otros. Alabado sea Dios. La comunión, hermanos, que el Espíritu de Dios elabora en su pueblo, significa más que asociación
significa más, hermanos, que grupos de personas. La participación que hace el Señor, el Espíritu, en su iglesia. Hermanos, la comunión espiritual se basa en una unión, oiga, una unión espiritual que solo Dios hace a través de su Santo Espíritu. Unos con otros. Número 3, comunión. ¿Por qué hay comunión? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que hace esto, dice la palabra que somos templo y morada de su Santo Espíritu, los creyentes que se añadieron aquí, los 3,000, ellos perseveraban en la doctrina, ellos, hermanos, tenían comunión unos con otros. Eso es lo que hace la palabra, tiene que haber comunión unos con otros. Y no solamente eso, hermanos. Cuando habla del partimiento del pan, encontramos aquí 2 más. Y en las oraciones. Iglesia, ¿estás aquí? No, que yo oro en mi casa. Muchos dicen, yo hago culto en mi casa. Yo siempre digo, hay personas que me preguntan a mí, pero ¿por qué así? Digo, hermano, es que se les olvidó este texto. Comunión. Hermanos, la diferencia es esta. El Espíritu Santo está dentro del creyente. El Espíritu Santo crea una unión al moldear el corazón de la persona, el creyente, el cristiano, en los corazones de los otros creyentes. La vida de un creyente, hermano, se adhiere a las vidas de los otros creyentes. ¿Qué es lo que hace? Mediante el Espíritu de Dios. Los creyentes se unen en vida, oiga, en propósito. Tienen una vida unida, compartiendo las bendiciones, necesidades, dones. Los nuevos creyentes, los que se agregaron aquí, como 3,000, experimentan la comunión porque se unen a otros cristianos o creyentes. ¿Se da cuenta de lo que es la vida de un creyente? ¿Cuántos creyentes estamos aquí, hermano? Oiga, hay responsabilidad cuando yo digo que yo soy creyente. Si usted dice que es un creyente a su manera, aquí está el modelo del creyente en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 41, verso 42, y esto continúa hasta el versículo 47. Es la vida del creyente. Ahora la pregunta para nosotros, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? Yo soy creyente, pero es que Dios sabe. Mire, hermano, ya dejémonos de excusas baratitas. Aquí está el modelo de cristianos. Gloria al Señor. El primero, hermano, pues yo me doy cuenta, las personas, he visto personas aquí que se convierten al Señor y de verdad, hermano, vienen con gozo, quieren hacer cualquier cosa, se unen a los hermanos, hasta los hermanos viejos, como que no los quieren tomar en cuenta. ¿Verdad? Ese es un error, hermano. Porque lo que ellos quieren es acercarse con uno. Quieren acercarse, mirarle a la guitarra y la guitarra saca pecho, pasa por un lado. No. O viceversa, ¿verdad? Cualquier persona. O el que da la bienvenida, ¿va? Yo digo a los hermanos, cuando da la bienvenida, hermano, por favor, ponga su carita feliz. Porque hermano, él viene con gozo. Es que mire, hermano, ¿cuántos todavía se acuerdan si lo perdiste? Pero pídele así que vuelva. Cuando tú encontraste tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? No estoy hablando de tu marido ni tu mujer. Estoy hablando de tu primer amor, que es Cristo.
se acuerdan de eso? Y mire, yo me acuerdo, de verdad yo me acuerdo. Yo nunca había usado un zapato. Puros zapatos de fútbol usaba yo. Pero ese día, un amigo dijo que era cliente antes que yo. Mire, hay unos que le dan la espalda a uno, que no lo toman uno en cuenta, hermano. Los jóvenes de la iglesia con sus cocas y con sus galletas, esos chiqui, ¿cómo se llama? El grupito de jóvenes que ya son esos jóvenes como reconocidos de la iglesia. Pero siempre hay unos dos que, ¿qué tal? Dice, como que lo saludan a uno. Y uno se siente bienvenido con uno. Y esto hacía en su grupito, pero ese uno me dijo a mí, mira, viene la campaña. Yo ni sé. Viene la campaña. ¿Y qué hacen en la campaña? Se van a comprar las hermanas traje nuevo. Los hermanos traje nuevo. Zapato nuevo. Todo nuevo. Y pues yo no tenía dinero y no sé si me ayudó ese hermano. Compramos mis zapatos, primera vez usé ese zapatito, un pantalón y solo tenía para una camisa y eran 3 noches de campaña. Bueno, eran como 4 cultos porque todo el día había otros 2 más. Pues yo creo que la pasé con eso, no me importaba que estaba sucio. Pero hermano, quería uno. O sea, uno se acuerda, ¿verdad? Dice, pues hay personas que usted los mira. Por favor, no les apague el gozo. Usted, al contrario, mírelo y despiértese usted. Porque qué tristeza, hermano, ver gente que en vez que provocan comunión, lo que provocan es división. Hay personas que provocan división, hermano, con su actitud, con sus palabras, con sus acciones, de pocos amigos, o se creen más santos que otros. Porque hay unos que se creen más santos. No me mire tú. Y lo bueno, hermano, que por eso yo le digo a usted, escudriñe la palabra. Porque la palabra nos deja bien en claro las cosas, hermano. No hay pierde. Entonces, comunión. Estos 3,000 experimentaron comunión porque se unieron con más cristianos, con más personas que amaban o que aman a Cristo. Se unieron a las enseñanzas de los apóstoles. Y en la adoración, oiga, se unieron a qué? No solamente se perseveraban, no solamente no cambiaban la enseñanza, sino que se unieron en la comunión. Y no solamente en la comunión, hermano, la comunión. Dice la palabra que, hermano, en la adoración. Hermano, bendito sea el Señor. Perseveraban en las escrituras, en la adoración y en una vida cristiana. Qué maravilloso, hermano. El cristiano es en primer lugar, hermano, un asunto personal, pero luego se convierte en un asunto social individualmente. El cristiano está conectado con Cristo, pero también está conectado con los otros creyentes. ¿Estás aquí? Con Cristo y con los... Por eso hay que anhelar la paz. Dice el Señor, procuren la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, unidad. Hermano, el cristiano tiene una vida interior. ¿Están aquí? Pero también tiene una vida exterior. No solo, ay, es que yo santo, para adentro. No, hermano, tiene una vida interior. Y también una vida exterior. Cuando digo exterior, con otros creyentes, cristianos, se convierte en una organización viviente. Bendito sea el Señor. Y se une a los otros cristianos en la adoración. A su nombre, gloria. El verdadero
creyente. Hermano, el cristianismo hace un santo, uno que está apartado para Dios, pero son esos santos que dice la palabra en plural que compone el cristianismo. El cristianismo no es una sola persona, sino muchas personas. ¿Siguen aquí, iglesia? No es una sola persona, sino muchas personas santas. La palabra, hermano, nos da el efecto de la palabra del Señor en nuestras vidas. El cristiano, hermano, el cristiano son santos, estudian las escrituras juntos y adoran juntos. Comunión. No que a mí no me gusta juntarme con la gente porque mejor yo oro solo. Eso no enseña la palabra. Hay oración solo. Sí hay. Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, tu padre que está en secreto. Dice, habla a tu padre que está en secreto. Pero aquí está la enseñanza de la iglesia. Estoy hablando de iglesia, no una iglesia, una persona. Iglesia, que forman muchas. Bueno, aquí hágale cuenta a usted, 3,000 miembros. Y si nos vamos al capítulo 4, otros 5,000 miembros. 5, 6, 7, 8. Hay como 8,000 miembros. Imaginen, 8,000 perseveren en la oración, hermano. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que van a los hogares. ¿Por qué? Porque perseveran aquí, perseveran allá. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Así que, hermano, el cristiano o el creyente requiere, hermano, que viva personalmente tales virtudes como la bondad, longanimidad, amor. Pero el creyente solamente, estoy hablando con aquellos que son solos. Yo soy creyente pero solo. Más vale solo que mal acompañado. Pero el creyente solamente puede hacer esto con relación a otros. Ser cristiano, hermanos, significa que el Espíritu de Dios, bendito sea su nombre, que el Espíritu de Dios obra en él y obra en mí. O sea, obra en la vida de cada creyente. Entonces la comunión espiritual, hermano, enfrenta peligros. No hay división, debe de haber unidad. Desde el último que está al otro lado y la última que está al otro lado, somos uno, la verdadera iglesia. Esto es lo que nos muestra el apóstol Pedro cuando dice que perseveraban en la palabra, en la enseñanza de la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y también en las oraciones. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a nosotros? Una persona que no persevera en la oración es una persona que no se siente parte de la iglesia. Hermano, una persona que no tiene comunión con unos con otros no está cumpliendo con la enseñanza del Señor. Por eso la bendita palabra viene a nuestra vida en esta hora, hermano, que la comunión es una evidencia de nuestra vida espiritual. La salvación y la adoración individual se pueden destacar, hermano, excesivamente, ya sea mediante la naturaleza o por cualquier otro medio, hasta el punto de perder el compañerismo. Hace esto. Cuando uno dice, no, que yo no. ¿No han visto ustedes, hermano, personas que como que son solos? ¿Qué es lo que pierden? El compañerismo. Porque son solos. Y el Señor dice aquí, estoy hablando de los que se convirtieron los 3,000. Y dice nuestra cita, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo número 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Para aquellos que quieren vivir cristianamente solos. ¿Lo oyeron? Así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Aunque no querés vos, somos miembros. Si tú eres un verdadero creyente, si somos verdaderos creyentes, somos miembros. ¿Estás aquí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces somos personas, uno en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 10, en su versículo número 17, la palabra dice aquí, siendo uno solo el pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos. Ay, Padre mío. No, pues, cualquier persona ahorita, yo sé, la palabra, ignora la palabra. Entonces simplemente la palabra te muestra quién es. Yo no digo quién eres tú, pero la palabra nos muestra quién es uno. ¿Verdad, hermano, o no? Porque tú, hijo del diablo. No, hermano. La palabra nos muestra. Siempre he dicho yo, y Santiago dice, ¿verdad? Que es como el espejo, ¿verdad? ¿Quién te muestra tu verdad o tu condición? El espejo. ¿Quién te muestra que ya no tenemos pelo aquí? El espejo. ¿Quién nos muestra que ya tenemos canas? El espejo. ¿Y el espejo? No miente. ¿Ah? Pero tú no dices, espejo nada más mientes. No, yo. Por eso hay pintura. Algunos agarran pintura, pintan su pelo, que no lo debe hacer. Otros, se ponen pintura aquí, hacen que están coloraditos, pero el colorito no nada tiene. ¿Va? ¿Por qué qué? Porque creen en lo que dice el espejo. Y así es la palabra de Dios. Hermanos, mírate en el espejo de la palabra de Dios. Estamos en donde es comunión. Comunión. Porque el Señor dijo que debemos de estar juntos. Y esto te lo usan los políticos. Un pueblo unido jamás será vencido. Pueblo. Dice, la unión hace la fuerza, dice. Ellos lo hacen, pero para sus beneficios. Pero la iglesia debería estar de verdad unida. Usted y yo debemos de promover la unidad, hermanos. Pero no por nuestra humanidad, sino en base a la palabra del Señor. En base a la palabra del Señor. Hay una cita de la palabra que debemos de recordarle, ¿verdad? A los que les gusta dejar de congregarse. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Hebreos capítulo número 10, verso 25. El Señor quiere unidad, hermanos. No es que tú vengas a... No. El Señor así dice, quiere que... ¿Sabe usted que cuando suena la trompeta y los que estamos en Cristo nos vamos? Ni modo que usted también va a tener su propio pensamiento allá. No, hermanos. No. Es estar con Cristo juntos. Haga la paz aquí, hermano. Muchas personas escucho cuando muere un familiar. Ya está la presencia de Dios. Pero ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Cuando nos toque lo vamos a ver. Conságrate y lo vas a ver. O si se consagró, quizás está allá. Pero de lo contrario, no. Pero ninguno dice, se perdió, lo voy a ir a ver allá. No, siempre piensa uno para arriba y no para abajo, como dice un canto. A su nombre sea la alabanza. Entonces estamos en el comunión, hermano. Ellos también practicaron, hermano, la cena del Señor.
cuando dice el partimiento del pan. Hermano, significa que los creyentes primitivos observaron y recordaron la muerte del Señor, apartaron tiempo para observar lo que la iglesia le llama la Santa Cena. Debemos de notar que la celebración de la cena, ellos lo celebraron a menudo. Perseveraban todos. No es que hay personas que cuando es Santa Cena, hoy no voy al culto, dice. No, debe de anhelar de participar en comunión juntos con Dios. Hermano, las nuevas personas en comunión juntos con los demás en la iglesia, llenos del Espíritu de Dios, llevando fruto de Dios en sus vidas. ¿Sabe? Ahí encontramos lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Tenían amor. Este es amor, hermano. El amor no se dice, el amor se vive, se practica. Hermanos, por eso el Señor, mire, dijo una palabra en Corintios: haced esto en memoria de mí. Pero voy a terminar con el último, oración. Estamos hablando del efecto de la palabra. Cuando tú ves que la gente ignora, pasa por alta la oración, hay que, insisto, yo oro en mi casa. No, estamos hablando de la iglesia. Perseveraban. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nosotros somos poquitos. Qué bueno, se quedaban. Yo he visto lugares donde ya no entran la gente, se ponen de rodillas ya en el parqueo. El parque, lo que quieren es estar conectado con el cuerpo. Aunque ya no pueden entrar, pero están orando allá con aquellos que están allá adentro. Entonces, hermanos, los cristianos primitivos eran personas que perseveraban también en la oración. Y la idea es orar en la iglesia. Oraciones unidas con el cuerpo de creyentes que son todos los cristianos. Este es el efecto de la palabra. Le hace a uno que se une con el cuerpo. Le hace a uno estar con los hermanos. Y mediante la oración lograron tener una comunión muy íntima con Dios. Entrar en su presencia. Hermanos, por eso dice la palabra, el salmista en el Salmo número 145 y el verso número 18, cercano está Jehová a los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ellos, si cuando llegamos al versículo número 43, que ya no nos vamos para allá, seguimos la otra semana. Tanto, hermano, que estuvieron dispuestos a vender sus cosas. Eso sí. Hoy uno tal vez quiere que venda sus cosas, que le dé a uno, pero que él vende sus cosas. ¿Hasta dónde llega el poder de la palabra? El que ya no le interesa más lo que sabe que otro lo necesita. Dijo el salmista en el Salmo 73, verso 28, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Mediante oración recibieron cosas maravillosas de Dios. Recibieron de sus provisiones tanto para el alma como para la vida, para sus necesidades y para ellos. Amado, vamos a concluir aquí en el versículo número 42. Entonces, cuando uno recibe la palabra, tiene efecto. Amén. Amén. Sí.
¿ok? Usted no va a ser un mejor creyente a menos que usted reciba la palabra de Dios. Si usted recibe la palabra de Dios, lo primero que va a querer es obedecer a Dios. Eso es. Cuando una persona escucha la palabra y lo primero que hace es desobedecer a Dios, no está recibiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando uno recibe la palabra, lo primero es obedecer a Dios y añadirse al cuerpo de Cristo. Yo doy gloria a Dios por los hermanos que se sienten parte. Se mira, hermano, los que se sienten parte. Pero también se mira y se siente los que no se sienten parte. De verdad. Y más ahora por la palabra de Dios que me dicen. Que Dios nos ayude. Mi deseo es que usted tome su decisión. Sea parte, hermano. No es que a mí no me hablan. Acércate tú, hermano. Me diga, hermano, ¿por qué no me habla a mí? Yo también soy parte del cuerpo. A mí no me hablan. ¿Qué importa? Yo también me importa. Así no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debemos de estar unidos, hermano. Pero por supuesto no hay unidad. Y ahora entiendo, no va a llegar la unidad. Hermanos, personas que no se unen con nosotros en las oraciones es porque como no tienen el mismo sentir. Definitivamente. Yo no le busco otra cosa. Simplemente anhelo que te cambies y te arrepientes y busques al Señor con todo tu corazón. Esa es la Biblia. Si quieres escudriñarlo en tu casa, sigue meditando en esta palabra, pero este es el principio de la iglesia. A veces hablamos que hubo sanidad, que hubo prodigio, hubo milagro. Hay tantos pensamientos divididos. Para que Dios se glorifique, hermano, grandemente en medio de su pueblo necesita estar unido. Pero no unido en un pensamiento de hombre, en un plan de algo mortal. No, unidos en obedecer la palabra de Dios y vivirla para que por ella podamos crecer. Gloria a Dios. Dice amén o ya no, hermano. Sea exaltado el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, y damos gracias al eterno Dios por su palabra, por su enseñanza que nos da. Sabe que esto dan ganas de ponerle a usted como un video aquí, ¿verdad? Ahora ya no queremos los actores que se vienen aquí, pero esos actores, hermano, son falsos, hermano. Pero la palabra de Dios, cuando uno se va, de verdaderamente mira la palabra con cuidado, se da cuenta, hermano, lo mira de una vez como, ¿dónde está el problema? Porque toda persona que desecha el consejo, hermano, no prospera. Pero aquí está el consejo del Señor para nuestra vida. Vamos a orar y le damos gracias por su palabra y por el privilegio que nos ha dado hoy. Padre bendito, agradecemos, mi buen Dios, por este momento. Muchas gracias por su bendita palabra. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, socórranos. Solo tú tienes poder para obrar en nuestras vidas. ¿Quién conoce los corazones, las mentes? Señor, las intenciones de cada corazón, solo tú. Yo le pido, Padre, y por la obra de tu Santo Espíritu, que escudriñe nuestros corazones y que cada corazón, Señor, toma una decisión. Queremos, Señor, aprender del principio de la iglesia, de estos 3,000 almas que se unieron. No solamente se unieron con palabras, se unieron en perseverancia. Su palabra nos muestra que se unieron, Señor, en la enseñanza. Estuvieron dispuestos a recibir la enseñanza de tu palabra. También, Señor, su palabra dice en la comunión, unos con otros se añadieron a ser parte del cuerpo. También, Señor, su palabra dice que juntos compartían el pan. Estos nuevos creyentes, también su palabra dice que perseveraban en las oraciones. Oh Señor, qué modelo, qué ejemplo, Señor, que nos da su palabra. Yo le pido en esta noche
por los méritos de tu Hijo amado y por la obra y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que aquel que está sentado aquí, que aquel Señor que ha venido hoy, Señor, pueda determinarse, tomar una decisión de honrar tu nombre, de ser hijos obedientes.